Muy buenos días, nosotros somos el equipo del tema número 2 y les vamos a hablar sobre la clasificación de articuladores y análisis del articulador semiajustable. Nuestro equipo está conformado por Elizalde Galloso Yaremi Juliet, Esparza García Betty Dariela, Garza García Emiliano, Navarro Rodríguez Daniela, Rocha Báez Alexia Devani. Esperamos y sea de su agrado. Buenos días, mi nombre es Dariela Esparza y yo voy a hablarles sobre la clasificación de los articuladores. Existen 4 clases diferentes de los articuladores. La clase número 1 son llamados posicionadores, oclusores sin movimientos excursivos o bien articuladores de bisagra. Estos son instrumentos de sostén de modelo superior e inferior y aceptan un solo registro interoclusal estático. También cabe mencionar que solo permiten movimientos verticales. Estos articuladores reproducen la relación oclusal en la que se monta el modelo. También es importante mencionar que la distancia entre el eje de bisagra del oclusor y las piezas dentarias es muy diferente de la realidad clínica. La clase 2 corresponde a los articuladores llamados oclusores con movimientos excursivos o bien articuladores arbitrarios. Cuando no utilizan valores anatómicos promedios estandarizados de las trayectorias condíleas lateral o sagital son llamados oclusores, pero cuando se utilizan estos valores son llamados arbitrarios. Estos articuladores permiten movimientos verticales y horizontales. La clase 3 corresponde a los articuladores semiajustables, que pueden ser de arcón, o sea, con una articulación condilar, con una cavidad glenoidea en la rama superior y un cóndilo en la rama inferior. O bien pueden ser de no arcón, que quiere decir que tienen una articulación no condilar, una cavidad glenoidea en la rama inferior y un cóndilo en la rama superior. Son instrumentos que simulan trayectorias condilias con valores equivalentes a los del paciente. Estos articuladores orientan los modelos con relación al ATM mediante la transferencia del arco facial. Y por último, la clase 4 corresponde a los articuladores totalmente ajustables, los cuales permiten o aceptan registros dinámicos tridimensionales. También orientan los modelos en relación a su ATM y permiten todos los movimientos mandibulares. Bueno, ahora hablaremos sobre cómo es el uso de los articuladores. Estos se utilizan básicamente como exámenes complementarios en el estudio de la oclusión dentaria para un diagnóstico funcional. Hay articuladores que se caracterizan por ser más complejos. Esto quiere decir que tienen movimientos más precisos de la mandíbula con el contacto dentario. Dentro de esto, pues hay factores que influyen, como lo son qué tan compleja sea la prótesis que se necesita realizar, cuántas piezas dentarias se involucran y la fluidez de la comunicación con el técnico dental. También hay articuladores que son menos complejos. Esto quiere decir que a la hora de que se realice la situación clínica va a ser con baja precisión. Entonces esto hará que el operador tenga más tiempo con el paciente en una consulta dental. Para esto pues también va a ser necesario que se ajuste la oclusión dentaria de la restauración a la boca del paciente. Entonces, para saber elegir qué tipo de articulador utilizar de los 4 tipos que hay que tener en cuenta la complejidad de este instrumento, el tiempo clínico que se requiere y la eficiencia en reproducir esta situación clínica. Hay un articulador que es el que más se utiliza, ya sea en la docencia, en el diagnóstico o en la restauración de la oclusión dentaria, y este es el articulador semiajustable tipo arcón. Y bueno, los articuladores también nos permiten que el paciente pueda entender de la mejor manera las explicaciones diagnósticas que se le hagan y también terapéuticas. Entonces, también hay que saber muy bien las características de la oclusión del paciente y sobre todo reconocer las limitaciones de cada instrumento.
¿Qué tal? Mi nombre es Emiliano Garza y yo voy a hablar de las ventajas de los articuladores. Primeramente, hablando de los articuladores de clase 1 y clase 2, estos nos permiten organizar los modelos en consulta o en laboratorio. Además, estos, al ser pequeños, caben fácilmente en la mano del operador y consumen poco tiempo clínico o de laboratorio. Ya hablando de los de clase 3 y clase 4, estos nos permiten analizar las relaciones oclusales que hay en dientes antagonistas y nos dan información de cómo las articulaciones temporomandibulares se relacionan con la oclusión dentaria. Ya hablando de los de clase 3 y clase 4, estos nos permiten analizar las relaciones oclusales que hay en dientes antagonistas y nos dan información de cómo las articulaciones temporomandibulares se relacionan con la oclusión dentaria. Hablando de las partes del articulador, tenemos la parte superior y la parte inferior. La parte superior simula lo que es la rama superior y nos va a permitir la ubicación del modelo superior. Esta lo que hace es que reproduce la cavidad articular de la articulación temporomandibular y a esta parte la compone lo que es el cuerpo de la rama superior, las dos cajas glenoideas, las arandelas que son para la distancia intercondilia, una púa incisal y la platina de montaje, y esta va a ir insertada a un tornillo de fijación. En la parte inferior, esta simula lo que es la rama inferior y nos permite el montaje del modelo inferior. Esta lo que hace es que reproduce los cóndilos de ambas articulaciones temporomandibulares. Hola, buenos días. Me llamo Daniela Navarro y les voy a explicar lo que son las cajas glenoideas. Bueno, las cajas glenoideas son dos, una derecha y otra izquierda. Estas van a constituir de paredes superior, posterior, interna, externa del compartimento supradiscal de la articulación temporomandibular. En la pared interna, con tornillo superior, que es el número 1, va a ser susceptible de graduar mediante el tornillo superior, que va a permitir reproducir el ángulo de Bennett, o también llamado la guía condilia lateral. En el número 2 va a estar la pared superior, que va a estar representada por lo que es la guía condilia sagital. En el número 3, en la pared posterior, es una canaleta que va a recibir al cóndilo de la rama inferior y va a asegurar la relación céntrica en el articulador. Esta relación también se va a llamar relación céntrica instrumental. En el número 4, la saliente metálica para el arco facial va a estar situada en lo que es en la cara externa de la caja glenoidea. Y por último, en el vástago grueso va a estar en la cara interna, y este se va a introducir en el cuerpo de la rama superior y va a permitir la graduación señalada de la guía condilia sagital. Las arandelas para distancia intercondilia nos van a ayudar a determinar la anatomía oclusal. Estos se van a poder graduar la distancia intercondilia mediante el arco facial, que va a ser por medio de arandelas en 3 categorías. La primera de ellas va a ser la distancia intercondilia ancha, medir 112 milímetros, y se van a usar 2 arandelas. En la distancia intercondilia mediana va a medir 100 milímetros y nada más se va a usar una arandela. Y por último, en la distancia intercondilia angosta se va a medir 88 milímetros y no se va a usar ninguna arandela. La púa incisal va a estar representada por lo que es un vástago en el sector anterior del cuerpo de la rama superior. Este va a tener un extremo plano que va a estar combinado con una mesa incisal metálica y va a permitir graduar la altura de las cúspides y la guía incisal. Esta nos va a servir para confeccionar las prótesis removibles completas.
Y luego en lo que es la platina de montaje y tornillo de fijación, en las platinas se va a poder permitir fijar los modelos de yeso superior e inferior a las ramas superior o inferior. Y también nos van a permitir manipular más de un caso en el mismo articulador. Esto porque se fija la rama por medio de un tornillo. Muchas gracias. Rama inferior del articulador. Esta se compone de dos sectores. En su sector posterior vertical se fijan los elementos condilares de la articulación temporomandibular. Estos se pueden atornillar en posición de ancho, mediano o angosto. En su porción horizontal se fijan mediante un tornillo de sujeción a la platina de montaje inferior, y en su sector anterior se pueden intercambiar las mesas incisales según la utilidad que preste el articulador. Y cuando la rama inferior con sus cóndilos está firmemente asentada en la pared posterior, superior e interna de la caja glenoidea de la rama superior del articulador, este está en relación céntrica instrumental y puede reproducir un eje de bisagra terminal o posterior en relación céntrica. El articulador puede describir movimientos puros de rotación, puros de traslación o combinaciones de estos, dependiendo de lo que el operador decida maniobrar. Y además el articulador es capaz de reproducir movimientos protusivos en los cuales la rama inferior se proyecta hacia adelante y a lo largo de la línea media, desde la posición intercuspal. Y también puede combinar movimientos de protusión y de lateralidad, generando así movimientos lateroprotusivos. Muchas gracias por su atención y todavía no se vayan porque todavía no terminamos. Gracias. Clínica, una palabra. Hola, me llamo Daniela Navarro y yo voy a explicar lo que son las cajas glenoideas. Bla, 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 bla. A ver. Ay, me veo bien formal. ¿Qué tal? Mi nombre es Emiliano Garza y yo voy a hablar... Ya quiero acabar. Definir qué es el articulador, y como podéis ver es un artilugio mecánico que lo que nos hace y nos ayuda a reproducir esos contactos dentales que pueden haber entre los dientes del maxilar superior e inferior y también los movimientos mandibulares respecto al maxilar superior. En este caso tenemos mis dientes, mi boca reproducida en este articulador. Como podéis ver con este aparato podemos ver todos los contactos que hay y que podemos analizar, podemos ver si cierra bien la boca el paciente, si no cierra bien. Como hemos dicho, podemos reproducir la lateralidad de esta mandíbula haciendo unos pequeños movimientos laterales. El resultado de todas las medidas que se le toman al paciente y todo el estudio que se le hace, se puede programar este articulador ajustando diferentes parámetros del ángulo de Bennett y el ángulo de guía condilia. Estos ángulos nos van a reproducir esos movimientos que nosotros haremos de lateralidades y de protusiones. Aparte de todo eso, podemos ver también qué contactos hay realmente cuando cierra el paciente. Si nosotros cogemos un papel de articular como este, y así podemos ver cuáles son los contactos que tienen los dientes del paciente, no solo en boca, sino también podemos revisarlos
cuando el paciente no está en la clínica, que esta es la importancia de este articulador, de esta reproducción de la boca del paciente para que se pueda trabajar en ella sin que el paciente esté en la clínica. Sobre todo también va muy bien para los protésicos que trabajan en base a estos moldes, a estas reproducciones, y nos hacen los encerados diagnósticos, nos hacen las carillas, las fundas, todo. O sea, pueden hacer con esto, pueden hacer muchísimas cosas y es una información muy importante tanto